Siempre en el mundo cristiano, ante la pregunta ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar?, nunca saben responder. Estoy hablando del vasto mundo cristiano. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? El carcelero de Filipo, visto el terremoto que había ocurrido y que las celdas se abrieron y que no había escapado ningún reo, viendo que Pablo y Silas estaban todavía en la cárcel, no habían huido, él quería matarse, ¿verdad? El carcelero de Filipo quería enterrarse un cuchillo, porque pensaba que todos los reos habían huido de la cárcel, entonces él esperaba la muerte. Pero viendo que los reos, pensaba él que los reos se habían escapado de la cárcel, él quería suicidarse y le dijo el apóstol Pablo le grita al carcelero de Filipo y le dice: no atentes contra tu vida, estamos aquí, no hemos escapado de la cárcel. Entonces, viendo esta situación tan inaudita, el carcelero de Filipo le dice a Pablo, junto con Silas: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Entonces siempre el espíritu religioso humano siempre cree que tiene que hacer. ¿Qué debo hacer? Y siempre en el mundo religioso, en realidad en el mundo cristiano, cuando le hablan a la gente, le dicen: entrégale tu vida a Cristo. O sea, eso es lo que el hombre cree que hay que hacer: entregarle la vida a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Acepta. Son cosas que uno hace. Acepta. Acepta a Jesús. Entrégale tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Que hay un cambio de vida. O sea, en el espíritu religioso humano es inconcebible que no haya un cambio de vida. Todo aquel que diga que ha creído en Cristo tiene que notársele un cambio de vida. Si antes tomaba, no toma más. Si antes fumaba, no fuma más. Si antes mentía, no miente más. Tiene que haber un cambio de conducta. Entonces son acciones humanas. Ante la pregunta que le hizo el carcelero de Filipo a Pablo: ¿qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada. Tienes que creer que Cristo ya te salvó cuando Él murió por tus pecados en la cruz. ¿Qué debo hacer? Entonces, siempre en el mundo cristiano, en el vasto mundo cristiano, en los canales cristianos, en todas las páginas cristianas, todos los youtubers cristianos, los pastores escatólogos, siempre dicen que si confesares con tu boca, o sea, hay que confesar. Sí, correcto, eso es lo que hay que hacer. Aludiendo a Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, eso es lo que hay que hacer. Hay que confesar, hay que creer. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? No responden nunca a esa pregunta. Nunca predican lo que hizo Cristo. Siempre la religión predica lo que hay que hacer. Entrégale tu vida a Cristo. Confiesa, acéptale, recíbele. Aludiendo al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 dice: a lo suyo vino Cristo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que recíbele. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que recibir, hay que confesar, hay que entregarle la vida a Cristo. Hay que cambiar el estilo de vida. Si antes mentía, no miento más. Eso es lo que hay que hacer. Confiesa, acéptale, recíbele, acepta. Entonces la gente del mundo cristiano siempre repite las palabras del Señor Jesucristo en Juan 3:16. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o sea, hay que creer, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer, perfecto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, eso es lo que Dios hizo, amó al mundo, ¿ya? Porque de tal manera, entonces,
hay que creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer, hay que entregarle la vida a Cristo, hay que aceptar, hay que recibir, hay que confesar, hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? El carcelero de Filipo le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué hay que hacer? Ante la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Que si confesares con tu boca, sí, eso es lo que hay que hacer, confesar. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Recíbele, más a todos los que le recibieron. Sí, eso es lo que hay que hacer, hay que recibir, hay que confesar. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Entrégale tu vida a Cristo, sí. Hay que entregarle la vida a Cristo, sí. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Entrégale, confiésale, acéptale, haz un cambio de vida. Si antes fumabas, no fumes más. Si antes bebías, no bebas más. Si antes mentías, no mientas más. Aludiendo a Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, que era un publicano. Entonces hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Sí, pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? El único anuncio que responde a la pregunta ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Es el Evangelio. El Evangelio que entre los que se pierden les está encubierto. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Les está encubierto el Evangelio. No son los Evangelios, es uno. Es un anuncio único, irrepetible, que se encuentra en Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Y el Evangelio responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. Esto es Evangelio. Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo para podernos salvar. Murió por los pecados de nosotros. ¿Y cómo una persona va a poder creer en algo que no se le predica? ¿Cómo un ser humano del mundo va a poder creer en algo que jamás oye? El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, Romanos 10, versículos 14 y 15, dice, ¿y cómo oirán la gente del mundo, oirán el Evangelio, si no hay quien se los predique? El Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. El Evangelio dice lo que Cristo hizo para podernos salvar. ¿Qué fue lo que Cristo hizo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7 dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, a no ser que hayáis creído pero dudando, en vano, es en vano creer así, tienes que creer con todo tu corazón, sin dudar, porque si crees dudando, crees no estando plenamente convencido, estás creyendo en vano, porque no te sirve así, tiene que ser creído con fe, si no, no te sirve, es creer en vano. O sea, si tú crees sin fe, estás creyendo en vano, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y este Evangelio, este anuncio, no es predicado. No se predica lo que Cristo hizo para podernos salvar. Se predica lo que hay que hacer. Que si confesares con tu boca, hay que confesar. Eso es lo que hay que hacer. Mas a todos los que le recibieron, hay que recibir. Hay que entregarle la vida a Cristo, ya. Le entrego mi vida a Cristo. Yo lo hago. Yo confieso. Yo recibo. Yo acepto. Sí, pero ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? No lo que haces tú. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? ¿Cuál anuncio en la Biblia da respuesta a la pregunta ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar?
Que si confesares con tu boca, sí, eso es lo que hay que hacer. Hay que confesar con la boca, sí. Aludiendo a Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea. O sea, hay que creer, sí. Pero ¿qué es lo que hay que creer? ¿Qué hizo Cristo para podernos salvar? ¿Qué es lo que hay que creer que hizo Cristo para podernos salvar? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Para poderlo creer. Murió por los pecados de nosotros. ¿Y dónde está eso? En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y lo que está escrito allí, en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, es el Evangelio. Y este Evangelio, este anuncio que da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. Ese anuncio no es predicado. Les está encubierto a los incrédulos. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el Evangelio, no los Evangelios. No existen los Evangelios. El Evangelio es un anuncio irrepetible que especifica lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. Porque si Cristo no hubiese muerto por los pecados de nosotros, nosotros tendríamos que morir por los pecados de nosotros. Porque los pecados se pagan con la muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas Cristo murió por nosotros, por los pecados de nosotros. Entonces hay gente que dice, hasta la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por ti. No, eso no es cierto. Y aluden a Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cree que Cristo murió por ti? No, para podernos salvar de nuestros pecados, Cristo murió por los pecados de nosotros, no por mí. Porque alguien podría decir, qué lindo, Dios nos amó tanto que murió por nosotros. Es un amor sacrificial, ¿eh? Murió por nosotros. O sea, significa que nos amó y murió por nosotros, para demostrarnos su amor. No, Cristo no murió por nosotros para podernos salvar. Cristo murió por los pecados de nosotros. Por los pecados de nosotros. Son nuestros pecados que cometemos los que condenan nuestras almas a la muerte. Dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva. Una dádiva es un obsequio, es un regalo, no es un premio. No es algo que tú tengas que hacer para merecértelo. Es algo que Dios hizo para que tú lo tengas gratuitamente. Morir por los pecados de nosotros es una dádiva, vida eterna. Cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos ha dejado incondenables a la muerte, con vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que es una dádiva? Es un obsequio, es un regalo. La salvación es por gracia, no por mérito humano, no por lo que yo tengo que hacer. Entonces, para que tú seas salvo, entrégale tu vida a Cristo. No, mentira. Para que tú seas salvo, recíbele a Jesús, más a todos los que le recibieron, aludiendo a Juan 1, versículo 1 en adelante. Para que tú seas salvo, confiesa que Jesús es el Señor, aludiendo a Romanos 10, versículos 9 y 10. No, para ser salvo no hay que confesar, no hay que entregarle la vida a Cristo, no hay que cambiar la vida, un cambio de vida. No hay que ni confesar, ni recibir, ni aceptar, ni entregarle la vida a Cristo, ni confesar que Jesús es el Señor, no hay que ni recibir a todos los que le recibieron. No, para ser salvo hay que creer que Cristo murió por nuestros pecados. Para hacer efectiva la salvación consumada por Cristo en la cruz, tú tienes que creer que Cristo murió por tus pecados. El apóstol Pablo dice bien claro, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. 1 Corintios 15, versículo 1 al 7. El cual también recibisteis, el evangelio. El cual también recibisteis. En el cual también estáis firmes, estáis en pie. En el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué. A no ser que en vano creísteis. Porque transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene el anuncio, aquí viene el evangelio, que viene a responder la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros.
¿Qué fue lo que hizo Cristo? Lo que hizo Cristo para podernos salvar, no lo que hacemos nosotros. Yo recibo, yo acepto, yo le entrego, yo confieso. No, amigo, yo creo que Cristo murió por mí. No, Cristo murió por tus pecados, mis pecados. Eso es lo que hay que creer para hacer efectiva la salvación. Creer que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Esto es evangelio. Un evangelio que no es predicado, que no es anunciado. En Romanos 10:14... Romanos capítulo 10, versículo 14, dice el apóstol Pablo, ¿y cómo las personas van a oír el Evangelio si no hay quien se los predique? Si no hay predicador del Evangelio. ¿Cómo las personas van a oír el Evangelio? Oír lo que Cristo hizo para podernos salvar. Si nadie predica lo que Cristo hizo para podernos salvar, nadie predica el Evangelio. El Evangelio da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 1 al 7. El apóstol Pablo, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual también recibisteis, el evangelio que yo os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo murió, eso fue lo que hizo Cristo para podernos salvar, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así Cristo nos salvó, cuando Él murió por los pecados de nosotros. Entonces en el mundo cristiano, siempre ellos dicen, recibe a Jesús, porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aludiendo al Evangelio de Juan capítulo 1. Acepta a Jesús, recíbele, entrégale tu vida a Cristo. Confiesa que Jesús es el Señor, aludiendo a Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que hay que hacer, confesar. Hay que creer, confesar, recibir, aceptar, entregarle tu vida a Cristo. Son cosas que los hombres hacen. Incluso el bautismo. Ustedes saben que bautismo significa inmersión. El significado etimológico de la palabra bautismo significa inmersión, sumergir. Fíjense ustedes que lo que los hombres hacen es sumergirse en el agua. Los israelitas se sumergían, se bautizaban en el Jordán. Eso es lo que los hombres hacen. Los israelitas se bautizaban en el Jordán, sumergirse. Pero miren lo que hace Dios. Dios sumerge el Espíritu de Cristo dentro del cuerpo físico de un ser humano. En Romanos 8:9 dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, y todos los genuinos salvados por Cristo, los que hicimos efectiva la salvación, al creer que Cristo murió por nuestros pecados, creerlo con fe, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es por acción del bautismo espiritual. Juan bautizaba con agua. Juan dijo, mas el que viene tras mí, que es mucho más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de llevar su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bautismo espiritual. Bautismo en agua. Bautismo en agua, el bautismo de Juan. Lo que los hombres hacen, ellos se sumergen en el río. El bautismo que hace Dios, cuando Dios sumerge el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. O sea, es lo que hace el hombre. Yo recibo, yo acepto, yo me bautizo, yo le entrego mi vida a Cristo. Yo hago. La salvación no es por lo que tú haces. La salvación es por lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. Esto es evangelio. El anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Siempre el hombre quiere hacer. Siempre el hombre quiere pagar. Si el hombre pagara por sus pecados, tendría que ir al lago de fuego. El que pagó por nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Él murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución. Por, en vez de ti, por ti, en el lugar de ti, Cristo fue cargado con todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras, porque tú vas a ser un pecador al igual que yo hasta que nos muramos. Y todos esos pecados se los dejó Cristo imputar a él en la cruz.
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Y por ese motivo, porque Cristo asumió nuestros pecados como si Él los hubiese cometido, los pecados que todos nosotros cometeremos hasta que nos muramos, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, se aplicó sobre Cristo. Porque Cristo es inmortal. Él podía sufrirla y volver a vivir. Sufrir que se le aplicara la sentencia, la muerte del alma, y volver a vivir. Nosotros no podíamos. Si a mí se me aplicara en el juicio ante el gran trono blanco la sentencia por mis pecados, yo tengo que ir al lago de fuego. No puedo volver a la vida. Pero Cristo sí podía. Entonces por eso Cristo nos sustituye la condena a la pena de muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. Morir por los pecados de nosotros. ¿Y dónde está escrito eso? En el Evangelio. ¿Y dónde está el Evangelio? En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahí dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Varones, dijo el carcelero de Filipo, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer? Entonces la religión da respuesta a esa pregunta. La religión. Tienes que confesar, tienes que entregar tu vida a Cristo, tienes que cambiar tu vida, tienes que hacer, tienes que aceptar, tienes que recibir, tienes que confesar, tienes que entregar tu vida, tienes que aceptar, tú tienes que recibir, tú tienes que confesar. No, querido amigo, no hay que hacer. Para hacer efectiva la salvación del alma, para irse al cielo y no al infierno después de morir, no hay que hacer, sino que hay que creer que Cristo murió por los pecados de nosotros. Hay que creer en el Evangelio, ese Evangelio que les está encubierto a los incrédulos. En 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, la segunda carta del apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 4, la segunda carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ese evangelio maravilloso, que es el anuncio de lo que hizo Cristo por nosotros para podernos salvar, morir por los pecados de nosotros, a mucha gente les está encubierto. Sus ministros, sus pastores, sus escatólogos, sus profetas, sus predicadores, ellos le anuncian un evangelio diferente. Diferente al verdadero. El apóstol Pablo, los Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente, para empezar a prestarle oído a anuncios diferentes al mío. Más si aún nosotros, dice Pablo, nosotros, yo, Pablo, Silas, Bernabé, Tito, Timoteo, mis colaboradores, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al mío, el tal sea maldito, sea anatema. ¿Qué es lo que vendría a ser un evangelio diferente al que encontramos nosotros en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4? Es un evangelio diferente, una buena noticia de salvación diferente a la verdadera. Entrégale tu vida a Cristo. ¿Ah? Deposita tu fe en la sangre de Cristo. En la sangre. Miren, siempre la sangre está vinculado con la vida terrenal. Porque la carne tiene vida en la sangre, ¿verdad? Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Sí, pero no la vida del alma. Esa es la vida de la carne, la vida del cuerpo. Pero no la vida del alma. El alma no tiene sangre, ¿entienden? Y Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, para podernos salvar, Cristo nos sustituyó la condena a la muerte del alma. El alma de Cristo, en sustitución de nuestras almas. Cuando dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Cuál fue la muerte que tuvo que experimentar Cristo para podernos salvar nuestras almas? La muerte del alma. Si Cristo no hubiese experimentado esa muerte, la del alma, nuestras almas jamás habrían sido salvas. Porque penalmente no hay ninguna otra forma en que el pecado sea sentenciado y condenado, sino con la muerte del alma.
En el huerto de Getsemaní, el Señor decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo capítulo 26, versículo 38. En Isaías 53, 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, respecto de Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En Éxodo capítulo 21, versículos 23 a 25, dice, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Y la vida está en el alma, no en el cuerpo. Cuando Dios le crea el cuerpo al ser humano en el vientre materno, de inmediato sopla el ruaj y el neuma. Y entonces el hombre es un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso ocurre también en los vientres maternos. Cuando Dios se da cuenta que el esperma fecunda el óvulo y se empieza a formar el gameto, el embrión, ahora Dios sopla desde la eternidad el alma y el espíritu, y el hombre es un ser viviente. Ahora cuando es el alma la que entra en un cuerpecito gestado en el vientre materno, entonces el cuerpo tiene movimiento, tiene vida. Ahora cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo pierde la vida, queda cadáver, porque el que tiene la vida es el alma, nuestro yo interno. Y Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. No el cuerpo físico, no es la muerte física, es la muerte del alma. Y el alma no tiene sangre. Entonces, cuando el apóstol Pablo predica que Cristo murió por los pecados de nosotros, esa muerte es la muerte del alma. Pero el alma de Cristo es inmortal. Él puede experimentar la muerte y volver a vivir, la muerte del alma. Y por eso Cristo nos salva por sustitución de condena a la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá, mas Cristo, esa muerte, la del alma, Él la experimentó. Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces, este anuncio de lo que hizo Cristo para podernos salvar, no es anunciado. Siempre se le dice a la gente en el mundo cristiano lo que ellos tienen que hacer. Confiesa, aludiendo a Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, etcétera, etcétera. Recíbele, aludiendo a supuesto Evangelio de Juan, libro de Juan, capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que recíbele, confiesa, recíbele, acepta, entrégale tu vida. Siempre el espíritu religioso piensa equivocadamente que para ser salvo hay que hacer. Confiesa, acepta, entrégale, renuncia a tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios por tus pecados. ¿Para ser salva el alma? No. Para ser salva el alma, cree que Cristo murió por tus pecados, que en la cruz de Calvario Cristo te los perdonó todos. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. En la cruz Cristo te perdonó todos tus pecados. Tú no tienes que pedirle, para ser salva tu alma, para poder ser salvo del infierno, tú no tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Tú tienes que creer que tus pecados fueron todos perdonados en la cruz del Calvario. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Así que para que tú seas salvo, tú no tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Tú tienes que creer que te los perdonó todos en la cruz. Porque en la cruz penalmente fueron todos perdonados, porque todos los pecados nuestros le fueron imputados a Cristo y Él se hizo cargo de nuestros pecados. Muriendo, así se pagan los pecados, con la muerte. No los tienes que volver a pagar tú, volviendo a morir tú. Ya murió Cristo en vez de ti por tus pecados, la muerte de tu alma. El Evangelio es un anuncio tan maravilloso. El Evangelio responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entregarle tu vida a Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentirte de todos tus pecados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bautizarte. Bautízate en el agua. ¿Qué es lo que hay que hacer? Diezmar, ofrendar. Hay que reunirse, congregarse. Hay que hacer. No, para ser salvo no hay que hacer ni dejar de hacer. Dejar de pecar, dejar de mentir, dejar de robar, no.
Hacer el bien, ayudar al pobre, ser bueno con los demás. No, para que tú te vayas al cielo, para que tú seas salvo del infierno, tú tienes que creer que Cristo murió por tus pecados. Tú tienes que creer lo que Cristo hizo para poderte salvar. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. Entonces la religión, tienes que bautizarte en agua. Eso es lo que tienes que hacer tú. Tú tienes que sumergirte en el agua. El bautismo que nos da la vida eterna es cuando Cristo, en forma espiritual, es sumergido dentro de nosotros. Es inmerso dentro de nosotros. Y nosotros tenemos a Cristo morando dentro. Y al tener a Cristo tenemos la vida eterna. En 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, porque Cristo es la santidad. Y cuando Cristo viene a ser morada conmigo, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Cuando Cristo es inmerso dentro de mí, yo estoy permanentemente cual pámpano en la vid, porque Cristo, que es la vid, vive dentro de mí. Yo cual pámpano estoy permanentemente en la vid. Se cumple Juan 15, el 1 al 7. Cuando Cristo está en mí, yo tengo las arras de la herencia en los cielos. La prenda en garantía. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio que predica el apóstol Pablo, habiendo oído lo que Cristo hizo por nosotros, habiendo oído lo que Cristo hizo por nosotros, habiendo oído que Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo para podernos salvar. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, Efesios, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído que Cristo murió por tus pecados, habiendo creído en Él, fuisteis sellados. El apóstol Pablo podría haber dicho, fuiste bautizado, o sea, ahí Cristo entró en ti y te selló para salvación. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras. O sea, Cristo en forma espiritual morando dentro de mí, es la prenda en garantía, donde Dios me asegura a mí que cuando Él venga a las nubes yo me voy con Él. Me convierto en una virgen prudente, con aceite en mi cuerpo, en mi vasija. Apelando a Mateo 25, versículo 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Una persona que está exenta de oír el Evangelio, o si lo oye pero lo cree sin fe, está exenta del Espíritu Santo, exenta del aceite. Exenta de fe en el Evangelio, exenta del aceite. Exento del Espíritu Santo. En 2 Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que hayáis creído exento de fe, a menos que estéis reprobados, a menos que vuestra fe haya sido reprobada. Réprobos en la fe como Janes y Jambres, 2 Timoteo 3, versículo 8. Hombres réprobos en cuanto a la fe, como Janes y Jambres, réprobos en cuanto a la fe. En 1 Corintios 11:19 dice, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados, los que han creído realmente con fe en el Evangelio. El Evangelio es el único anuncio que hay que creer, y no hay otro. El apóstol Pablo, cuando sembró el Evangelio en las regiones de Galacia, luego viniendo los religiosos, los judaizantes, a empezar a predicar evangelios diferentes. Entonces el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de mí. Al principio ustedes me recibían a mí, como el gran predicador del evangelio. Ahora cuando yo regresé a Galacia, ustedes se apartan de mí, no me quieren recibir, no me quieren oír. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren perturbaros y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea maldito. Otra vez lo repito, cualquiera que anuncie un evangelio diferente al mío, al que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Lo reafirma 2 veces el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo dice, esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe
¿Tan necios sois? Esto solamente quiero saber de vosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 2. ¿Recibisteis? ¿Fue inmerso Cristo dentro de ustedes por las obras suyas, por lo que ustedes hicieron o dejaron de hacer? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que por el oír con fe. Entonces empezaron a ser engañados los gálatas con los religiosos, con los judaizantes, que siempre están diciendo que hay que circuncidarse, no hay que comer carne sacrificada a los ídolos, no hay que comer carne con pezuña, animal inmundo, porque si no, no eres salvo. Le están agregando siempre requisitos extras a lo que ya hizo Cristo en la cruz para poder por fin, según ellos, ser salvo. O sea, cualquier persona que oye el Evangelio, pero esa persona no es de fe, el Evangelio le va a significar un anuncio más. El Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el Evangelio. Entonces la gente incrédula dice, sí oí. Oí que Cristo murió por los pecados de nosotros. Sí, pero además hay que dejar de ser tibio. Entonces ellos aluden a Apocalipsis 3:16 como un requisito que aparte de lo que hizo Cristo, hay que cumplir para por fin ser salvo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, eso es el Evangelio, así nos salvó el Señor. Sí, pero además hay que vivir una vida en santidad, aludiendo a Hebreos 12:14. O sea que la salvación para ellos es lo que hizo Cristo, más lo que ellos tienen que hacer. Ellos tienen que vivir una vida en santidad, porque si ellos no viven una vida en santidad, a pesar de que Cristo murió por nuestros pecados, ellos se van al infierno. Entonces, por más que ellos oigan el anuncio, para ellos no le va a significar el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, como lo anuncia el Evangelio, para ellos no le va a significar salvación de sus almas. Lo que a ellos, según ellos, le va a significar salvación es lo que hizo Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, más que ellos dejen de ser tibios, más que ellos guarden santidad, más que ellos confiesen, que acepten, que reciban, que confiesen, que le entreguen su vida a Cristo, que hay un cambio de vida, porque si no, no, según ellos. Es terrible el corazón humano, ¿eh? El ser humano es religioso por antonomasia. El ser humano es religioso. El ser humano es un religioso por antonomasia, digamos, por defecto, ¿eh? Siempre el ser humano tiene un corazón religioso. E inventan las religiones. La religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. A través de que yo confieso, recibo, acepto, le entrego mi vida a Cristo, dejo de pecar, hago un cambio de vida, si antes mentía no miento más. Entonces, esa es la religión. El intento humano por religarse con Dios a través de obras buenas, dejando de hacer obras malas. Que yo me merezca irme al cielo. Y resulta que nosotros los seres humanos somos salvados cuando estamos muertos espiritualmente. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dice a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ya estando muertos, ya no importa si yo obro buenas obras, si yo le ayudo a los demás, si le hago el bien a la gente, me porto bien, obedezco los sacramentos de la Iglesia Católica, obedezco lo que los pastores evangélicos me mandan, que yo viva una vida en santidad, que yo deje de ser tibio, que yo permanezca con el pan para la vida. Ya estás muerto ya. Estás destituido, ya pecaste. En Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23 dice el apóstol, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Usted entiende la palabra gratis? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es gratuita, solamente mediante la fe en la gracia. Fe en la gracia del Señor. La gracia del Señor es Cristo. Y la fe tiene que ser nuestra. Nuestra fe es la gracia del Señor. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Estoy citando el original. Porque por gracia habéis sido salvados. ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás en la cruz. ¿Y cómo en la Biblia que tengo yo dice, porque por gracia sois salvos? Como dando a entender que ahora, no, está modificada el verbo. No es sois, es habéis sido. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. O sea, mediante mi fe en la gracia, yo hago efectiva la salvación. Mi fe. Yo no tengo que hacer o dejar de hacer, tengo que creer con fe en lo que hizo Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para poderme salvar? Morir por los pecados míos, morir por los pecados de nosotros.
El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera me salvó, y te salvó a ti. Porque no hay ninguna otra manera en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte del alma. Mas Cristo murió esa muerte, la del alma, por los pecados nuestros que le fueron imputados a Él. O Él se los dejó gratuitamente imputar a Él, por amor a nuestras almas, voluntariamente. Para Él hacerse cargo de nuestros pecados. Y lo hizo, y se hizo cargo, muriendo por nuestros pecados. Entonces ahí nos salvó. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. ¿Y eso dónde está? Ese anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros está en el Evangelio, que es uno solo, en el anuncio, único. No hay otro anuncio. Usted no va a encontrar en ningún otro pasaje de la Escritura este anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. En 1 de Pedro 3:18, Pedro le está escribiendo a los de la circuncisión, le está escribiendo a los hebreos. La primera carta de Pedro es, 1 de Pedro 1, versículo 1 en adelante, Pedro a los expatriados de Jerusalén, a los de la circuncisión, a los expatriados del Ponto, Capadocia, Bitinia. O sea, Pedro le está escribiendo a los judíos, a los israelitas, no a los gentiles. No hay ningún apóstol que se abrogue el estar diciendo lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, y os hago saber, hermanos, que habitáis en Corinto, griegos, chilenos, argentinos, bolivianos, gentiles. Yo soy el apóstol a los gentiles. Yo he ido a los de la incircuncisión. En cambio, en Gálatas capítulo 2, vemos nosotros que Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, ellos fueron a los de la circuncisión, a los israelitas. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:18, está escribiendo 10 años después de que el apóstol Pablo hubiese escrito la carta a los Corintios. La primera carta del apóstol Pedro fue escrita 10 años después, posterior a cuando Pablo escribió la carta a los Corintios. Entonces el apóstol Pedro dice, 1 de Pedro 3:19, dice que Cristo padeció por los pecados de nosotros. Murió por los... No, que Cristo padeció por los pecados. El justo por los injustos. Pero por los pecados ¿de quién? No lo especifica Pedro. 1 de Pedro 3:19. 1 de Pedro 3:18. Que Cristo murió, padeció por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Sí, pero por los pecados ¿de quiénes? No lo especifica. No lo especifica. Que Cristo padeció, murió por los pecados. El justo por los injustos. ¿Por los pecados de quiénes? El que da respuesta a la pregunta ¿por los pecados de quiénes? Es el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, los tuyos, los míos, los de nosotros. Y Pablo se está vinculando con los gentiles, con los corintios, de Grecia. Entonces, en Gálatas capítulo 2, dice la Escritura que Pablo, Silas, sus colaboradores, Silas, Bernabé, ellos fueron a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, todos los que no son judíos. Y el resto de los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, todos los apóstoles, fueron a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, a los israelitas. El único apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles es el apóstol Pablo. Y con razón que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice el apóstol Pablo con justo derecho, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Sí, porque el Señor, el evangelio predicado a los gentiles, para ser predicado entre los gentiles, el Señor se lo reveló solamente al apóstol Pablo. Entonces nosotros los gentiles, los chilenos y todos los gentiles, tenemos que prestar atención al anuncio que el Señor Jesucristo se lo entregó al apóstol Pablo para ser predicado a los gentiles. Y este anuncio de buena noticia de salvación se llama el Evangelio y se encuentra solamente en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Es el Evangelio que entre los que se pierden, entre los incrédulos, les está encubierto. Porque por más que lo oigan, para ellos no le va a significar la salvación de sus almas. Para ellos, la salvación de sus almas le va a significar lo que Cristo hizo, más lo que ellos hacen y dejan de hacer. Ellos confiesan, ellos aceptan, ellos le entregan, ellos reciben. Entonces, dice, la pregunta que yo formulo es, ¿qué es lo que hizo Cristo para podernos salvar? Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, sí, eso es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que hacer. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Es lo que Él hizo Él.
¿Qué fue lo que Cristo hizo? No te estoy preguntando lo que nosotros tenemos que hacer. Estoy preguntando qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar. Que si confesaste con tu boca, o sea, aludiendo a Romanos 10, versículos 9 y 10. No, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y está bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Sí, hay que creer en Cristo, sí. Pero ¿qué es lo que hay que creer? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Juan 3:16, lo está hablando Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Que nosotros tenemos que creer para ser salvos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Acepta a Jesús. Romanos 10, versículos 9 y 10. Confiesa, acepta, recibe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Sí, hay que recibir, hay que confesar, hay que aceptar, hay que entregarle la vida a Cristo, hay que cambiar el estilo de vida. Son las cosas que tenemos que hacer. Sí, pero la salvación no es por lo que no por lo que hacemos. La salvación fue por lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Murió por los pecados de nosotros. Es esto lo que hay que creer con fe. Que Cristo lo hizo por nosotros, murió por los pecados de nosotros. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, para podernos salvar. Y esto que hizo Cristo, para podernos salvar, no es anunciado. En el mundo religioso es anunciado: entrégale tu vida a Cristo, acepta, recibe, confiesa, cambia tu vida. ¿Ya? Entrégale tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Sí, pero tú no sacas nada con cambiar tu vida porque tú ya pecaste. Y el pecado no tiene ninguna otra forma de ser condenado penalmente sino con la muerte del alma. Entrégale, confiesa, cambia tu estilo de vida. Deja de pecar, arrepiéntete de todos tus pecados. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados. Deja de pecar, cambia tu estilo de vida pecaminoso. Pórtate bien, haz el bien, deja de hacer el mal, para que tú te vayas al cielo. Tienes que hacer, dejar de hacer, confesar, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tienes que recibir, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Tienes que recibir, tienes que confesar, tienes que aceptar, tienes que bautizarte en agua, tienes que dejar de hacer, tienes que dejar de ser tibio, tienes que vivir una vida en santidad. Querido amigo, tú estás muerto espiritualmente. Ya pecaste ya. Y en Efesios capítulo 2 dice el apóstol Pablo a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A los Colosenses el apóstol Pablo le escribe: y a vosotros estando muertos en pecados, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, siendo gentiles, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Tú para ser salvo no tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Tú para ser salvo tienes que creer que Cristo te perdonó todos tus pecados en la cruz, para que tú seas salvo del infierno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. ¿Y dónde está eso? En el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Y dónde se encuentra? En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 7. El apóstol Pablo dice: y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene el anuncio: que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Oiga bien el anuncio: que Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo para podernos salvar. Morir por los pecados de nosotros. En vez de nosotros, en sustitución, Él enfrentó la muerte, la causa, los pecados de nosotros, que Cristo los asumió en su cuerpo. 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y los pecados se pagan con la muerte del alma. Entonces, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por Jacobo, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, en los tiempos que el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta, por supuesto, y al final como un abortivo se me pareció a mí, dice el apóstol Pablo.
Entonces, ¿cuál es el anuncio? ¿Cuál es el evangelio? El anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. O los pecados los pagabas tú, o tú crees que Cristo vino del cielo, tomando forma humana, se puso en la cruz voluntariamente, como estaba escrito que lo iba a hacer, y Él se dejó cargar con los pecados tuyos y míos, y Él murió por los pecados de nosotros. Los pagó Él en vez de nosotros. En Juan 8:24, Cristo advierte a los incrédulos y les dice, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. En otras palabras, o todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras, cada uno de ellos penalmente se condenan con la muerte del alma. O tú crees de una buena vez que te los pagué todos yo en la cruz, y si no, lo invalidas. ¿Qué has expuesto? Tú tienes que pagarlo. Los pagarás tú. Ningún pecado judicialmente puede quedar impune, sin ser condenado debidamente con la muerte del alma. Así se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma. De manera que tú crees que yo te los pagué todos en la cruz, y si no, los pagarás todos tú. Porque no puede quedar judicialmente ningún pecado impune, sin ser debidamente condenado con la muerte del alma. O los pagas tú, o los pago yo. Tienen que ser pagados todos por alguien. No puede haber condena compartida, que unos pocos pecados los pagas tú y otros pocos pecados te los paga Cristo. Un pecado que lo tengas que pagar tú, te condena tu alma al lago de fuego. Tienen que ser todos pagados por alguien. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, tienen que ser pagados por aquel que los cometió. Y en segunda instancia, por aquel que nos está sustituyendo. Cristo nos sustituyó en la cruz. Él los pagó en vez de ti. Tienes que creer que cuando Cristo murió en vez de ti, por los pecados de ti, te salvó del infierno. Esto es evangelio, que Cristo murió en vez de nosotros, por los pecados de nosotros. Y así nos salvó. De nosotros tener que ser condenados por nuestros pecados. El pecado es cualquier cosa mala que hacemos, cualquier mal pensamiento. En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. En el original dice, en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, la iniquidad también comete. La iniquidad, Satanás. A Satanás le bastó un pecado de pensamiento para quedar destituido del cielo. En Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15, dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, donde mora Dios, en lo alto. ¿Ah? Seré semejante al Altísimo, mas tú destituido eres, derribado eres al abismo. O sea, a Satanás le bastó tener pensamiento en su corazón, malos pensamientos, pecar de pensamiento para quedar completamente destituido del cielo. Y de ahí en adelante ya no importa si Satanás se portaba bien. Empezaba a hacer o dejar de hacer. Ya quedó destituido por un pecado de pensamiento. En Mateo 15, 19, Cristo dice, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Igual que Satanás. Al primer hombre, Adán, le bastó un pecado cometido para quedar inmediatamente destituido del huerto del Edén. Comió del fruto que Dios le mandó no comer, el fruto del conocimiento del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió. Y al quedar muerto espiritualmente, quedó completamente destituido del huerto del Edén. Ya no importa si Adán empezaba a portarse bien, a dejar de ser tibio, a guardar santidad, a confesar, a recibir, a aceptar, a entregarle su vida, a cambiar su estilo de vida. Entonces, solamente el pecado penalmente se condena con la muerte del alma. Una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. Entonces, o todos los pagas tú, los pecados tuyos, o tú crees que todos te los pagó Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24, advirtiendo al Señor, apelando al sentido común. Por eso dije, tú que no crees que yo te salvé, tú que no crees que el pecado se condena con la muerte del alma. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, aquel que te salvé en la cruz cuando morí por tus pecados, aquel que soy tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. O sea, si tú no crees que yo morí por tus pecados y así te salvé, ¿qué has expuesto a ir a la eternidad por cuenta tuya? O sea, tú responderás por tus pecados en un juicio. Responder penalmente en un juicio ante Dios por los pecados es el lago de fuego. Porque no hay ninguna forma en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma. Entonces, o todos los pagas tú o todos los paga Cristo. Tienen que ser pagados todos por alguien. En primera instancia, por aquel que los cometió los pecados. Entonces los pagarás tú.
Pero si tú crees que Cristo te los pagó, vas al cielo, gratuitamente, por tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, y no en las cosas, por las cosas que tú haces o dejas de hacer. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que dice la gente religiosa, el mundo cristiano? A la gente: confiesa, entrégale, acepta, cambia tu vida, haz un cambio conductual. Si antes mentías, no mientas más. Bautízate en agua, tú hazlo, tú bautízate. Tú arrepiéntete de tus pecados, tú pídele perdón a Dios por tus pecados, son las cosas que hay que hacer. Y la salvación no es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Es lo que hizo Cristo, lo que a nosotros nos salvó. No lo que el hombre hace o deja de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión? Predica así la religión: confiesa, acepta, entrégale, recíbele. Cree que Cristo murió por ti, aludiendo a Romanos 5:8. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cree que Cristo murió por ti. No, querido amigo, cree que Cristo murió por los pecados tuyos. Así te salvó Cristo, cuando Él murió por los pecados tuyos. Acéptale, recíbele, confiesa, cambia tu vida, bautízate en agua. No, permite que Dios sea sumergido, que Dios sumerja el Espíritu de Cristo en ti. El bautismo espiritual, no el bautismo en agua, no el bautismo de Juan. El apóstol Pablo le dice a los discípulos de Apolo en Hechos capítulo 29:12. Hechos capítulo 29, versículo 12. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Recordemos lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solamente quiero saber de vosotros: ¿recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Cristo sumerge el Espíritu Santo cuando ve fe en el Evangelio de una persona. Entonces el apóstol dice a los discípulos de Apolo, en Hechos capítulo 19, versículo 2, Hechos capítulo 19, versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Los discípulos de Apolo habían creído, pero habían creído en un evangelio diferente. No habían creído en el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, porque Apolos predicaba el bautismo de Juan. Apolos no predicaba el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo no se le apareció a Apolos y le reveló el evangelio. El Señor Jesucristo se le apareció a Pablo y a Pablo le reveló el evangelio para ser predicado entre los gentiles. En Hechos capítulo 19, versículo 12, el apóstol Pablo le dice a los discípulos de Apolos: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Porque ustedes creyeron. La pregunta del millón es: ¿en qué creyeron? En un evangelio diferente. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. O sea, si prestáis oído a mi anuncio. Si ustedes le van a prestar oído al anuncio de Apolos, al anuncio de Paul Washer, de John MacArthur, de Armando Alducin, de Dante Gebel, de Gary Lee, de Roberto Breaker, no van a ser salvos. No van a ser salvos. Roberto Breaker dice: para ser salvo, deposita tu fe en la sangre de Cristo. No, eso es un anuncio diferente al del apóstol Pablo. Para ser salvo, deposita tu fe en el Evangelio. Y el Evangelio habla de la muerte de Cristo por nuestros pecados, no de la sangre. La sangre de Cristo es preciosa, bendita, inmaculada. Y solamente es para limpiar los pecados de las almas ya salvadas. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿A quién? A los salvados. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? ¿Quiénes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? El apóstol Pablo y todos los que eran como él. Efesios 1:7. Cristo dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. No es para salvar, es para limpiar de los pecados a las almas que están en el nuevo pacto conmigo. Y para estar en el nuevo pacto hay que arrepentirse y depositar fe en el Evangelio, no en la sangre de Cristo. Entonces, si usted le va a prestar oído a Roberto Breaker, le va a prestar oído a Gary Lee, a Armando Alducin, va a estar oyendo evangelios diferentes al verdadero. A ellos les está encubierto porque ellos son instrumentos del maligno para que usted, el evangelio, a usted le esté encubierto. Entonces el apóstol Pablo les pregunta a los discípulos de Apolo, en Hechos 19:2,
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque ustedes creyeron. Aquí la pregunta que importa es, ¿en qué creyeron ustedes? ¿A qué le pusieron oído ustedes? ¿A qué se asieron ustedes? Se asieron. El apóstol Pablo dice, si os asís a la palabra que yo prediqué, pero ustedes se agarran a un anuncio diferente al mío, no sois salvos. Entonces los discípulos de Apolo le respondieron a Pablo, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo le dice, ¿y en qué pues fuiste bautizados? ¿En el bautismo de Juan? Nos sumergimos en el agua. Eso es lo que nosotros hicimos. Nos sumergimos en el agua. Todo el mundo evangélico se pone bata blanca y va a los ríos y se bautiza en agua. Eso es lo que ellos hacen. Eso es lo que ellos hacen. Pero la salvación ocurre por lo que Dios hace. Es Dios el que sumerge al Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Y lo hace cuando haya fe nuestra en el Evangelio del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 18 había un hombre muy elocuente, poderoso en las Escrituras, llamado Apolos, natural de Alejandría. Poderoso en las Escrituras, un hombre muy elocuente, que predicaba el bautismo de Juan. Y cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran colaboradores del apóstol Pablo, Priscila y Aquila dijeron así, no, está equivocado Apolos. Entonces cuando terminó Apolos de predicar en la sinagoga, Priscila y Aquila lo toman aparte, en forma discreta, para que no fuera avergonzado por los demás, y le anuncian más exactamente el camino de Dios. Porque Apolo no sabía el Evangelio. Apolo solamente predicaba el bautismo de Juan, sumergirse en agua, bautismo de arrepentimiento. Ahora, Apolos partió a Corinto, y el apóstol Pablo, que está mucho más al norte de Éfeso, vuelve a Éfeso. Y el apóstol Pablo se encuentra con los discípulos de Apolos. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5. Entonces el apóstol Pablo les pregunta a los discípulos de Apolo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Porque ustedes creyeron, pero ¿en qué creyeron? ¿A qué le prestaron oído ustedes? ¿Dónde ustedes depositaron su fe? Bueno, lo que los predicaba Apolos. ¿Qué les predica Apolos? El bautismo de Juan, que hay que sumergirse en agua. Ese es el bautismo de Juan. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Le dijo el apóstol Pablo a los discípulos de Apolo. Y los discípulos de Apolo le respondieron, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les dice, ¿y en qué pues fuisteis bautizados entonces? Entonces le responde a los discípulos de Apolo, en el bautismo de Juan, o sea, nos sumergimos en el agua. Entonces Pablo les explica, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Anunciando de aquel que iba a venir a salvarnos. Entonces Pablo les predica el Evangelio. Y cuando oyen el Evangelio predicado por Pablo, ahí ellos con fe, depositando fe en el Evangelio que les predica Pablo, ahí ellos recibieron el Espíritu Santo. Hoy en día hay un montón de evangelios diferentes, al único evangelio, no hay otro. El apóstol Pablo dice a los Efesios, estoy maravillado, Efesios capítulo 1, versículos 13 y... Gálatas, carta del apóstol carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay ningún otro. Aparte del mío, aparte del evangelio que predico yo, Pablo, no hay ningún otro. Pero os digo que si aún un ángel del cielo, o aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea maldito, anatema. Esto solamente quiero saber de vosotros. Gálatas 3, versículo 2. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Las obras de la ley incluye sumergirse en agua, en bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento, hacer, dejar de hacer, cumplir los mandamientos. El bautismo de Juan es lo que hay que hacer, sumergirse en agua. El bautismo que nos da la vida eterna es lo que Dios hace, sumerge a Cristo en forma espiritual dentro de nosotros. Entonces, hay dos tipos de bautismo. Hay dos tipos de bautismo. El bautismo en agua, que es un bautismo que hacen los seres humanos, y el bautismo que hace Dios, que es el bautismo espiritual.
en Hechos capítulo 1, versículo 4, ahí se lee que Jesús les dijo que ellos recibirían el bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo en agua. Entonces, así de sencillo, querido amigo. En el mundo cristiano, siempre a la gente le dicen, para poder ser salvos, lo que ellos tienen que hacer. Confiesa, acepta, recibe, cree que Cristo murió por ti. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículos 9 y 10. Sí, eso es lo que hay que hacer. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? ¿Cómo la persona va a poder creer en algo que jamás ha oído? Que jamás le han dicho respecto a lo que hizo Cristo para podernos salvar. El ser humano es salvo creyendo lo que Cristo hizo para podernos salvar a nosotros de nuestros pecados. Entonces es un evangelio que entre los incrédulos les está encubierto. Porque por más que los incrédulos oigan lo que Cristo hizo por nosotros para podernos salvar, por más que el incrédulo oiga el verdadero evangelio que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles, la gente gentil, incrédula, para ellos le va a significar un anuncio más. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Sí, sí oí. Pero además de eso, hay que dejar de ser tibio, hay que hacer el bien, ayudar a los demás, congregarse, bautizarse en agua, entregarle la vida a Cristo, hacer un cambio conductual. No, querido amigo, para ser salvo tienes que creer que Cristo murió por tus pecados. Que Cristo lo hizo, no lo que tú haces o dejas de hacer, sino lo que Cristo hizo. Tú tienes que depositar fe en lo que Cristo hizo por ti, y no lo que tú haces o dejas de hacer por ti. Bueno, me despido. Entonces, el mundo cristiano, apóstata de hoy en día, el mundo cristiano, ¿sabe lo que es la apostasía? Es renunciar al santo llamado que hizo Cristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hoy en día, el mundo cristiano está en completa apostasía. Ha renunciado al santo llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Predicar que Cristo murió por los pecados de nosotros. Hoy en día se predica lo que hay que hacer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, acéptale, recíbele, entrégale tu vida a Cristo. Entrégale, yo le entregué mi vida a Cristo hace 10 años, le entregué mi vida a Cristo. Yo le entregué mi vida a Cristo. Confiesa, acepta, recibe, entrégale. Cree que Cristo murió por ti. No, querido amigo, para que tú hagas efectiva la salvación de tu alma, cree en lo que Cristo hizo por ti. Y no en lo que tú haces o dejas de hacer. Cree que en lo que Cristo hizo por ti. ¿Qué fue lo que Cristo hizo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. Esto es evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así Cristo nos salvó.